Ya vieron las notas, ¿verdad? La última vez que nos vimos, ya habíamos comenzado con lo que es la unidad 6, con lo que es la derivada de una función en un punto. Esencialmente habíamos visto eso. También habíamos visto lo que es una interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Habíamos visto razón de cambio en su versión promedio e instantánea. También habíamos visto el teorema de existencia, las derivadas laterales, y también habíamos visto el teorema que vincula la continuidad con la derivabilidad. Entonces, ahora sigamos lo nuestro, sigamos avanzando, y ahora vamos a ver lo que sería la función derivada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de lo que sería la función derivada y vamos a decir lo siguiente, vamos a dar una definición: la derivada de la función f con respecto a la variable x es la función f', y fíjense ustedes que se escribe así: f', ya lo habíamos visto, cuyo valor en x está dado por esta expresión, donde, fíjense, si este límite existe, nosotros vamos a tener la derivada de la función f, y le vamos a llamar simplemente f' de x, en donde está diciendo que tenemos la derivada de una función f en función de la variable x, ¿sí? Entonces, esta 13 nosotros ya la hemos visto cuando hablábamos de la derivada de una función en un punto. Lo único que cambia es que en lugar de poner x, en su momento poníamos x sub 0. ¿Recuerdan eso? Sí, Entonces, veamos una situación, veamos este ejemplo. Hagamos el desarrollo. ¿Y qué es lo que nos están solicitando? Nos están solicitando la derivada de la función aplicando la definición. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, mira, la derivada f' de x es igual a ¿quién? Es igual al límite cuando delta de x tiende a cero. ¿De quién? De f de x más delta de x menos f de x, y todo esto sobre delta de x, ¿sí? Entonces, fíjate que nosotros vamos a escribir, a ver, el límite cuando delta de x tiende a cero. ¿Quién sería f de x más delta de x? Sería 5 veces x más delta de x elevado al cuadrado, menos 3 veces x más delta de x más 1. Hasta ahí hemos escrito esta parte, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta escribir f de x. Entonces acá va menos, y ahora escribimos f de x. ¿Qué sería f de x? La función. Entonces sería 5x cuadrado más 3x y menos 1. Y todo esto sobre delta de x. ¿Hasta ahí estamos bien lo que se aplicó, chicos? sí, profe. Sí, Fíjense que, profe. Sí, profe. Sí, profesor. fíjense que esto sería f de x más delta de x, y esto sería el menos f de x, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué tenemos para hacer acá? Podemos cancelar 1 con menos 1 y seguir desarrollando ese numerador de manera de que, bueno, veamos si podemos hacer algo más, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a tener acá, dice x más delta de x elevado al cuadrado. Eso es el cuadrado de un binomio. Entonces, ¿eso cómo va a quedar? Va a quedar como 5x al cuadrado más 10x delta de x y más 5 delta de x al cuadrado, menos 3x menos 3 delta de x menos 5x al cuadrado y más 3x. Todo esto sobre delta de x. Ahora, fíjense, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer, chicos? 5x cuadrado, cancelamos. 3x también cancelamos. Y ordenando nuevamente, fíjense ustedes lo que va a quedar.
A ver, ustedes dicten, ¿qué es lo que va a quedar en el numerador? Sería 10x delta de x más 5 delta de x al cuadrado, ¿y qué más? Y menos 3 delta de x. delta de x. Y todo eso sobre delta de x. Bueno, fíjense ustedes que si nosotros tratamos de resolver el límite así como está, nos daría un 0 sobre 0, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros para salvar esa forma indeterminada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vemos que en el numerador nosotros podríamos sacar factor común, ¿a quién? A delta de x. Delta de x. Y en ese sentido, ¿cómo va a quedar nuestra expresión? Va a quedar 10x más 5 delta de x y menos 3. Todo esto sobre delta de x. Y ahí nuevamente vemos que podemos simplificar delta de x con delta de x de tal forma que nos va a quedar límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De 10x más 5 delta de x menos 3. ¿Sí? Y ahí ya estamos en condiciones de resolver este límite. Entonces nos quedaría 10x más 5 por 0 y menos 3. O sea que esto nos da 10x menos 3. Por lo tanto, vamos a decir, la derivada es 10x menos 3. ¿Qué es esto? Esto es nuestra función derivada. O simplemente la derivada de f. En lo sucesivo es muy probable que llamemos simplemente la derivada de f, o también podemos llamar función derivada. Fíjense algo que se ve ahí, que se evidencia, que si la función en este caso es una polinómica de grado 2, al derivarla, nosotros obtenemos una función que va a ser ¿de qué? De un grado menor, en este caso de primer grado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Profesor, una pregunta. ¿Está grabando la clase? No la estoy grabando. Ya, cuando dé el segundo ejemplo, ahí voy a poner a grabar. Me olvidé, la verdad. Me olvidé. Bueno. De última, si puede empezar ahora, sí, dele una subida nomás para que se vea en el video. Bien, perfecto. Ya lo vamos a hacer. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Yo lo voy a poner a grabar ahora para que ustedes después lo tengan. Dale, muchas Recording in gracias. progress. Entonces, lo que en este primer ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es determinar la derivada de esta función f. Para eso vamos a aplicar la definición, la derivada por definición. Entonces, la función derivada por definición está dada por esta expresión que está en el primer renglón. Y lo que hicimos es sustituir todas las particularidades de esta definición de la derivada en la función dada. Entonces hemos desarrollado todo este límite hasta llegar a nuestro resultado, que es la función derivada, o simplemente la derivada de f. Recuerden que habíamos dicho de que esta es una función polinómica de grado 2 y estamos observando de que al derivarla nos queda una función polinómica de un grado menor, en este caso una función de primer grado. ¿Sí? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, algo muy importante, dada una función y igual a f de x con dominio de f, entonces
el dominio de la función derivada, o de la derivada de f, es el dominio de la función derivada está incluido o es igual al dominio de la función dada. Esta particularidad se tiene que observar y se observa en una función derivada, que el dominio de la función derivada está incluido o es igual al dominio de la función dada. ¿Sí? Veamos un segundo ejemplo. Acá tenemos esta situación. Fíjense cómo vamos a trabajar con esto. De la misma manera, vamos a aplicar la definición de la derivada de una función. Entonces, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a decir f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? A ver, denme una mano. ¿De quién? ¿Qué sigue? De f Sí, de x más delta de x menos f de x sobre sí, delta de señor. x. Y todo esto sobre delta de x. ¿Sí? Esa es la derivada de una función por definición. Bueno, nosotros ahora hagamos cumplir esta expresión teniendo en cuenta la función que nos ha tocado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, a ver, fíjense, donde dice x, lo voy a reemplazar por x más delta de x. Entonces, voy a tener, en el numerador, voy a tener x más delta de x sobre x más delta de x menos 1. Esto sería lo que estoy pintando en amarillo. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Qué Sí. sigue? Sí, profe. Menos. Sigue Menos. menos f de F x. de X. Entonces escribimos la expresión de la función como está, o sea, x sobre x menos 1. Y todo esto, fíjate acá, esta f de x es esto que está acá. Y todo esto dividido en delta de x. ¿Sí? Hasta ahí hemos aplicado lo que nos dice la definición de la derivada. Bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de resolver este límite. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Resolvemos la ¿Cómo? recta primero. Factorizando. Trabajamos sobre el numerador, ¿no es cierto? Sí. Sí. Trabajamos sobre el numerador y fíjese que hay dos fracciones que se están restando, entonces sacamos común Como denominador. ¿Cuál sería el común denominador? X menos 1. Sería X. más delta de x menos 1, ¿por cuánto? Por x menos 1. Ese es el común denominador. Entonces, este común denominador, este que está acá, lo divido en el denominador amarillo, que me da x menos 1. Entonces yo voy a tener x más delta de x, ¿por cuánto? Por x menos 1. Menos el común denominador que está en violeta, dividido, ¿quién? El denominador celeste. ¿Qué me va a dar? Y me va a dar x por x más delta de x menos 1. Y todo esto sobre delta de x. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, profe. ahora vamos a seguir ahora reacomodando la expresión y fíjense ustedes cómo va a quedar esto. Este común denominador que está acá marcado en violeta, yo lo voy a pasar al denominador, de tal forma que esa expresión va a quedar delta de x, queda x más delta de x menos 1 por x menos 1. Eso es lo que quedó como único denominador. Y ahora voy a trabajar sobre el numerador del numerador. Entonces, fíjense, voy a hacer los productos que están ahí en cada uno de esos términos con paréntesis. X por x me queda x al cuadrado, x por menos 1 es menos x, delta de x por x
sería más x delta de x. Delta de x por menos 1 sería menos delta de x. O sea, hasta ahí ya he solucionado esta parte que yo estoy pintando en amarillo. Ahí ya he solucionado eso. ¿Sí? Ahora voy a solucionar lo que está del otro lado del signo menos, o sea, lo que está acá en celeste. ¿Sí? Fíjense, si yo hago la distributiva x por x, x al cuadrado, con signo menos me queda menos x al cuadrado. X por delta de x es x delta de x, con el signo menos es menos x delta de x. X por menos 1 es menos x, con signo menos Más es X. más x. Entonces ahí ya tenemos desarrollado nuestra expresión. Fíjense que seguramente vamos a poder hacer algo en nuestro numerador. ¿Qué podemos hacer, chicos? Se puede Cancelar cancelar la términos. X. X al cuadrado se puede cancelar. X al cuadrado ya está, es historia. ¿Qué más? Menos La X, X. más X. Menos delta de... No. El menos X con el más X. Este también se va con este. ¿No es cierto? ¿Qué otro se va? X Delta de delta de X con el menos X con este. O sea que nuestra expresión se ve reducida a la siguiente expresión. Límite cuando delta de X tiende a 0, ¿de quién? A ver. Dice menos delta de X, ¿verdad? Y acá abajo dice delta de X por X más delta de X menos 1, X menos 1. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar. Se va este término con este término. Y fíjate, este signo menos, ¿lo puedo sacar fuera del límite? La respuesta es sí. Sí. Entonces me queda menos el límite cuando delta de X tiende a 0. Y fíjate, acá sería 1 sobre X más delta de X menos 1 por X menos 1. Bueno, ahora ya estamos en condiciones de resolver el límite. Entonces fíjate vos cómo va a quedar esto. Va a quedar menos. En el numerador queda el 1, acá me queda x, más, acá tengo el cerito, porque el delta de x tiende a 0, menos 1, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por x menos 1. Entonces, ¿qué me da esto? Me da menos 1, acá me queda x menos 1 por x menos 1. O sea que, ¿cuál es el resultado? El resultado es 1 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra derivada, ¿a qué va a ser igual? A menos 1 1 sobre X x menos menos 1 al cuadrado. al cuadrado. ¿Esta es mi función derivada o simplemente la derivada de f? Sí, esa es. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No. Ustedes fíjense que acá, siempre que resolvemos límite, el resolver límite hace necesario de que nosotros tengamos bien, pero bien presente todo lo que son propiedades de las operaciones dentro del conjunto de los números reales, es decir, las propiedades de la potenciación, de la radicación, de la factorización, de la simplificación, de las fracciones, racionalización, y cuando entran en juego también las funciones trigonométricas, el tener presentes las identidades trigonométricas y luego teniendo en cuenta todo lo que es las propiedades de los límites, las formas indeterminadas, es decir, es muy, pero muy completo el hecho de resolver límites. Y por ahora nosotros estamos resolviendo y encontrando ya la derivada de una función mediante la definición. Y la definición incluye la aplicación del límite. Y si aplicamos límites, nosotros vamos a tener que aplicar todas las reglas del juego que hemos aprendido en su momento para límites. ¿Sí? Entonces esto es bastante, pero bastante completito, resolución de un límite. Entonces, eso hace de que nosotros tengamos que estar bien, pero bien al día con todo lo que son las propiedades de
las operaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicos? Parece que vamos bien. Fíjense que acá, para la derivada de una función, he usado esta notación, la f' de x. Hay distintas notaciones que se usan para especificar la derivada de una función. Normalmente la que nosotros vamos a encontrar son estas que están acá, digamos, presentadas. Es común que encontremos f' de x, y'. Todas estas expresiones señalan la derivada de una función, donde la función es una y igual a f de x. ¿Sí? Después, esta notación, la derivada de y respecto de x, o la derivada de la función respecto de la variable x, o la derivada de la función en x respecto de la variable x, o también acá usando un operador, el operador, este operador derivación, que dice la derivada de f respecto de x, o la derivada x de la función f de x, que dice esto último. Normalmente nosotros vamos a usar, o tenemos, digamos, como uso cotidiano, la forma que dice y', f', que son notaciones que usaba uno de los padres del cálculo diferencial, que fue Newton. Y la otra notación es la que te dice la derivada de algo respecto de x, o sea, derivada de y respecto de x o derivada de f respecto de x, que es la notación de Leibniz, que es el otro padre del cálculo diferencial. Lo que vamos a tener en cuenta por ahora es que algunas veces, y en algunos enunciados ustedes van a encontrar que se especifica la derivada de una función de esta manera, como dy sobre dx, que por ahora nosotros vamos a considerar que dy sobre dx no es un cociente. Por ahora no es un cociente, pero sí, más adelante vamos a ver que en realidad ese dy sobre dx tiene y representa algo. Ese algo es lo que más adelante vamos a llamar diferenciales. ¿Sí? Así que eso tengamos presente por ahora. Estas son las formas en las que nosotros vamos a encontrar las notaciones. Fíjense que el usar la definición de la derivada para encontrar la derivada de una función, si bien es cierto, es una tarea realizable, pero no deja de ser larga, no deja de ser, digamos, muy laboriosa. Es por ello, como en toda disciplina, y como también hemos visto en su momento cuando hablábamos de límite, vamos a ver las llamadas reglas de derivación. Las reglas de derivación son, digamos, es una técnica que vamos a usar ¿para qué? Para poder encontrar de una manera más dinámica que por definición las derivadas de una función. ¿Sí? Estas funciones son las llamadas funciones elementales. Entonces nosotros vamos acá a hacer una especie de tabulación de las derivadas de las funciones elementales. ¿Sí? Y fíjense, la derivada de una función constante. Entonces, si vos tenés la función constante, su derivada dice que vale ¿cuánto? Vale 0. ¿Sí? Si vos tenés una función identidad, es decir, f de x igual a x, ¿cuánto vale su derivada? Su derivada vale 1. Si vos tenés la derivada de una constante por una función, es decir, c por g de x, c es una constante y g de x es una función, dice que la derivada vale f' de x vale la constante por la derivada de la función, es decir, c por g' de x. Ahora, si nosotros tenemos una operación, por ejemplo, tengo el producto de x por g de x. Y bueno, dice, mira, la derivada va a ser g de x más x por la derivada de g, o sea, por g' de x. Y bueno, y así todas estas
esta derivada de funciones elementales. Por ejemplo, esta que está acá. Esta de una función polinómica. Dice f de x es x a la n. ¿Cuánto vale su derivada? La derivada dice que el exponente baja y multiplica a la base elevado a un exponente de un orden menor, siempre y cuando, dice, el exponente sea un número natural. ¿Sí? Siempre y cuando el exponente sea un número natural. Pero luego se hace extensivo para todo número real. ¿Sí? Luego se hace extensiva para todo número real. ¿Mm? La derivada de la suma algebraica de funciones. Fíjate, acá tenemos una suma algebraica. La derivada dice que va a ser la suma algebraica de las derivadas. Es decir, si yo tengo f de x que es g de x más menos h de x, entonces la derivada será g' de x más menos h' de x. Luego, cuando tenemos el producto de funciones, un producto de dos funciones, la derivada del producto, que ya es algo un poquito más elaborado, dice que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces ahí ya cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando, encontrar la derivada de ese producto se lo encuentra con esta reglita que está en la 7. También podemos tener la derivada del cociente de dos funciones, por ejemplo, g de x sobre h de x. Y acá, ¿qué es lo que dice la reglita? La reglita dice que la derivada, la f' de x va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y todo eso dividido en el segundo elevado al cuadrado. Eso es la derivada de un cociente. Luego tenemos para las funciones trigonométricas. Fíjate que si la función es seno de x, la derivada del seno dice que vale coseno de x. ¿Eh? Si la función es coseno de x, dice que su derivada vale menos seno de x. ¿Eh? Luego, la derivada de la función tangente. La derivada de la función tangente va a ser secante cuadrado de x. ¿Sí? Y la función cotangente, por ejemplo, dice que va a ser, si la función f es cotangente de x, su derivada será menos cosecante cuadrado de x. Y así, y así, y así. Por ejemplo, yo les estoy mencionando de las que son de uso más frecuente, ¿sí? Acá tenemos si la función fuera secante de x, su derivada será secante de x por tangente de x. Si tengo, por ejemplo, la derivada del logaritmo de x en base b, ¿sí? Logaritmo de x en base b, dice que la derivada va a ser 1 sobre el logaritmo natural de b por 1 sobre x, ¿eh? Con todas estas condiciones que están acá, que son debidas a la definición del logaritmo. Ustedes recuerden que la base de un logaritmo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un número real positivo distinto de 1, ¿sí? En cambio, si tenemos, por ejemplo, un logaritmo donde la base es el número neperiano, vamos a tener el logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es simplemente 1 sobre x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Después tendríamos, si tenemos una función que es una exponencial, f de x es igual a la x. Dice que la derivada va a ser a la x por el logaritmo natural de a. Y acá otra vez teniendo en cuenta las condiciones de lo que tiene que tener un logaritmo. ¿Cuáles son las condiciones? Y bueno, mira, que a tiene que ser un número real positivo. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que a está no solamente como base de la función exponencial, sino que también está como argumento del logaritmo natural. Y vos sabés que por definición, el argumento de un logaritmo, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene? Mayor a 0. mayor a 0. Exactamente, es decir, tiene que ser un número positivo. Si la función fuera una exponencial e a la x, donde la base es e, bueno, fíjense ustedes que la derivada va a ser simplemente e a la x. ¿Por qué? ¿Por qué?
Una constante. Porque si yo la relaciono con la 17, que es lo mismo, vos fíjate, sería a a la x sería e a la x. Logaritmo de a sería logaritmo de e. ¿Cuánto vale el logaritmo de e? El logaritmo de e vale 1. Entonces sería 1 por e a la x. ¿Cuánto te da? E a la x. ¿Sí? Bueno, entonces estas son para... Y podemos seguir poniendo más, pero bueno, nos quedemos con estas que son las llamadas elementales de uso más cotidiano. En la medida de que nos veamos en la necesidad de tener algo, van a ir saliendo. Y muchas van a ir saliendo con la, digamos, con la asociación de las distintas formas, estas que están acá, de estas funciones elementales, con todas estas reglitas de derivación. Fíjense, acá tenemos para realizar unos ejemplos. Acá podríamos desarrollar las derivadas para estos casos. ¿Qué se pide en estos casos? Se pide la derivada. Vamos con el apartado A. Fíjense, esta función f de x me piden la derivada, ¿cierto? Acá me piden derivar. Y fíjense, la función f de x del apartado A, ¿qué tipo de función sería? O sea, ¿qué sería? ¿Cuál de las propiedades sería? Si yo lo miro así a lo lejos. La primera propiedad de la suma. La derivada de todos los factores se suman. O sea, ¿cuál de, a ver, con el numerito, ¿cuál sería? La 6. Sería la 6. Seis. Sería la derivada de una expresión algebraica o una suma algebraica, si querés. Entonces, ¿qué dice? Y dice, ¿qué es lo que dice la propiedad? Y bueno, mira, la propiedad dice que va a ser la suma de la derivada de la suma la derivada de la suma algebraica de funciones, dice que va a ser igual a ¿qué? A la suma algebraica de las derivadas. Eso es lo que dice. Entonces, acá la derivada va a ser igual. F' de x va a ser igual a ¿qué cosa? A. Yo tengo 2x al cubo, la derivada, menos logaritmo de x, también dice derivada, más 5 seno de x, también derivada. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la propiedad, o la reglita de derivación. Bien, vamos con la primera. Para resolver la primera, dice 2x al cubo derivado. ¿Cuál propiedad sería o qué tendría que usar? La La 5. derivada de una potencia. La derivada de una potencia, o sea, sería la 5. Simón. ¿Sería exclusivamente la 5 o hay algo previo? Yo veo que es una mezcla entre la 3 y la 5. ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Sí. Porque vos fíjate que tenés una constante, que es el 2, que multiplica una función que es x al cubo. ¿Qué dice la propiedad de una constante que multiplica una función? ¿A qué es igual la derivada? La derivada dice que es la constante, queda como está, y multiplica ¿a quién? A la derivada de la función. ¿Sí? Ahora, fíjate, esta, ¿cuál sería esta que está acá? ¿Cuál reglita? La 5. Esa es la 5. ¿Y la 5 qué te dice? Bueno, mira, esto va a ser, el 2 queda como está, por la derivada dice, mira, la 5 dice, el exponente baja, n baja, y multiplica a x elevado a la n menos 1. O sea que esto quedaría como 3 por x a la ¿cuánto? La A la 2. A la 2, o sea, a la 3 menos 1, ¿no es cierto? O sea que en definitiva, ¿esto qué va a ser? 2 por 3, 6 por 6x x. al cuadrado. Sí, señor, ahí está. Esa es la derivada de 2x al cubo, esa es la derivada de 2x al cubo. ¿Sí? Vamos por la otra. ¿Cuál es la otra? Ahí tenés logaritmo de x derivado.
De acuerdo a la 1 sobre reglita, ¿cuál sería la reglita? 1 sobre X. O sea, sería la 16. O sea que esto nos está dando que es 1 sobre X. Y finalmente, ¿cuál es la otra que tenemos? Dice 5 seno de X. Y esto es derivado. ¿Qué estaríamos aplicando acá? La Y 3. lo mismo que hace rato la 3, porque esto es una constante y esto es una función que se están multiplicando. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda como 5 Por coseno por de X. la derivada de X, del seno de X. Y vos sabés que la derivada del seno de X, que es la 9, es igual a ¿quién? Al coseno de X, ¿no es cierto? O sea que si desarrollas esto, te va a quedar que es 5 por coseno de X. Entonces, vas a decir, entonces, f' de X, en definitiva, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a 6x al cuadrado. ¿Qué más? Menos 1 Menos 1 sobre sobre X. X. Menos 1 sobre Menos 1 sobre X. ¿Y qué más? Más más 5 5 coseno de X. coseno de X. Más 5 coseno de X. ¿Y ahí terminó? Sí, ahí terminó. Esa es la derivada, esa es la derivada. ¿Sí? Nosotros cada vez que estemos más metidos en el tema, seguramente a esto lo vamos a resolver de manera más dinámica, pero fíjense ustedes que es más rápido que hacerlo con la definición de la derivada. ¿Sí? Es mucho más rápido, mucho más ágil, y esa es la idea. Veamos lo que sería la, la función del apartado B. Yo la voy a llevar para abajo y ahí la vamos a trabajar. Entonces, esta es la del apartado B. Ahí está. Entonces, fíjate, esta g de x, ¿qué sería? ¿Qué tendría que aplicar yo acá? ¿La derivada de quién? Una función. Primero la derivada de en el numerador y De denominador. la división. Derivada. De la división, porque yo tengo este término y tengo este otro. O sea, dice amarillo dividido celeste. ¿Eso qué es? Y es una división. Entonces, ¿acá qué me están pidiendo? Y la derivada de la división. ¿Qué te dice la derivada de la división? G' de X. ¿A qué va a ser igual? Y te dice que va a ser, hay acá una reglita por aplicar, te dice que es la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? Menos La el derivada primero El sin numerador como derivar está. por la del derivada segundo. del segundo, de 2x menos 1, la derivada. Y todo esto, ¿sobre quién? Sobre el 2x segundo menos 1 al Segundo al X cuadrado. cuadrado. menos 1. elevado al cuadrado. Bien, perfecto. Eso es lo que tenemos. Ahora, vos fíjate que en este numerador, que hay mucho por desarrollar, fíjate que acá yo tengo, si yo me fijo en este paréntesis, que tengo eso que está pintado en amarillo es una suma, o sea que tengo la derivada de una suma, ¿verdad? Y a su vez hay dos sumando, x al cuadrado y coseno de x. La derivada de una suma, ¿a qué es igual? A la suma de las derivadas. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces, fíjate, Sí. ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría ese numerador? La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. 2x. La derivada del coseno de x, Menos seno de X. Menos seno entonces de acá, entonces acá vamos a poner menos seno de x. ¿Sí? Todo esto, ¿por quién? Por 2x menos 1. Ahora, menos, y queda ya x al cuadrado más coseno de x, ¿por cuánto? Y por la derivada de lo que está en este paréntesis. Fíjate que también ahí hay una resta. La derivada de 2x, ¿cuánto vale? 2. 2. 2. Y la derivada de 1, que es una constante, El constante mismo. 0.
es cero. Cero La derivada de una constante es cero, chicos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. ¿Ah? Y todo esto sobre 2x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestra derivada. Ustedes me pueden decir, profe, y ahí hay que seguir trabajando, tengo que hacer algo. Bueno, en la medida que se puede hacer algo, se hace. Y si no se puede hacer nada, bueno, también no hay que desesperar. A ver, suponete que nosotros decimos, vamos a arreglar un poquito esta expresión. A ver, ¿cómo quedaría el numerador? 2x por 2x son 4x al cuadrado, 2x por menos 1 es menos 2x. Seno de x por 2x sería menos 2x seno de x. Seno de x por 1 me queda más seno de x. Fíjate qué es lo que sigue del otro lado. A ver, dictamen ustedes. Este paréntesis por el 2, ¿cómo quedaría? 2x cuadrado Cuadrado. ¿Estás seguro más con 2 qué coseno signo? de x. ¿Con qué Menos signo? 2x cuadrado. Menos Negativo. 2x al cuadrado. Luego, Menos 2 coseno de x. Menos 2 Menos coseno 2 de x. coseno de x. menos 2 coseno de x. Y todo esto sobre 2x menos 1 al cuadrado. Fíjate que vos podés hacer algo acá. ¿Qué es lo que podés hacer? Y bueno, mira, 4x cuadrado menos 2x cuadrado, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar, o sea, este con este. ¿Sí? ¿Qué te va a quedar? Te queda 2x al cuadrado, después te queda menos 2x, menos 2x seno de x, más seno de x, y menos 2 coseno de x. Y todo esto sobre 2x menos 1 al cuadrado. ¿Esa es tu función derivada? Esa es la función derivada. ¿Sí? ¿Ahí quedaste? Sí. Más no se puede hacer, ya está, suficiente. Pasa nada. ¿Eh? Hay veces que se puede arreglar un poquito, hay veces que no se puede, pero bueno, ya está, algo hicimos. Entonces, en líneas generales, hay que aplicar las reglas del juego como están indicadas, ¿sí? De acuerdo a lo que dicen acá estas reglitas o técnicas de derivación de las funciones elementales, ¿sí? Veamos lo que sería el apartado C, donde dice que vos tenés, en el apartado C dice, tenés una h de x, dice que es 4 veces raíz de x. ¿Cómo haríamos acá la derivada, chicos? Fíjate Podemos yo acá. reemplazar la raíz. Podemos poner La raíz como 4 potencia. por x elevado al 1 medio. Estaría muy bueno. Entonces acá nosotros podríamos poner h de x es igual a 4 por x elevado a la 1 medio. ¿Por qué querían convertirlo de esta forma? Porque ustedes quieren aplicar luego ¿cuál reglita? La del exponente. La 5. La La potencia. 5. Y antes de la 5, ¿cuál tenés que aplicar? La de multiplicación. ¿Qué combinación sería? ¿De cuáles reglitas? Fíjate la expresión. Sería la 3 y la 5. La 3 y la 5, exactamente, la 3 y la 5. ¿Por qué? Porque acá dice que esto es una constante que está multiplicando ¿a quién? A una función. Bueno, yo voy a aplicar la 3 y la 5 de manera conjunta. Voy a decir h' de x, o sea, la derivada, dice que es el 4 queda como está, por la derivada del otro factor, x a la 1 medio. Para derivar x elevado a la 1 medio, yo voy a aplicar ¿cuál de las reglitas? La 5, ¿no es cierto? Y al aplicar la 5, ¿cómo quedaría la derivada de x elevado a la 1 medio? 1 medio x elevado a la menos medio. 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1, ¿no es cierto? Que eso me va a dar Menos 1 medio. menos 1 medio. Perfecto. Fíjense que acá nosotros podemos simplificar estos 2 en 2, 1, 4 en 2, es 2. O sea que acá, ¿qué me quedó? Me quedó que esto es 2 por x a la menos
un medio. Pero x elevado a la menos un medio. Fíjate vos que si vos tenés a elevado a la menos n, la propiedad de la potenciación, ¿qué te dice? Que vos podés hacer 1 sobre a elevado a la n. O sea, cuando vos tenés un exponente negativo, vos tenés una propiedad de potenciación que te permite invertir la base para que el exponente sea positivo, ¿verdad? Si hacemos eso, ¿cómo quedaría esto? Y 2 quedaría 2 sobre x a lo medio. a la un medio. Y finalmente, vos sabés que x elevado a la un medio, Sobre ¿cómo raíz es? del medio. 2 sobre raíz de lo medio. O sea que esta sería nuestra derivada. Sí, esta es nuestra derivada. ¿Sí? Esa es nuestra derivada. Fíjate que, a ver, ya que estamos en la función, en el apartado C. En el apartado C, ¿cuál sería el dominio de la función? ¿Cuál sería el dominio de H? ¿Cuál sería el dominio, chicos? Un cero. De 0 a infinito. ¿Y lo considero al 0? No. No, ¿Por qué no? Sí, 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 se lo sí, es un considera. valor permitido. ¿Cuánto vale la raíz de 0? Raíz de 0 es 0. Raíz de 0 es 0. O sea que el dominio sería desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Ese es el dominio de H. Perfecto. Ahora quiero acá, ¿cuánto vale el dominio de H'? Ahí De sí no 0 vale sin tomar a 0. infinito. De 0 a Acá es, infinito. acá es de 0 sin tomarlo a infinito. Entonces, se está cumpliendo que el dominio de H está incluido en el dominio de H está incluido en el dominio de H. Sí. Sí, porque el dominio de H' es más chico que el dominio de H. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá ponemos simplemente que está incluido, que no es igual, sino que está incluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se está cumpliendo como corresponde. Así tiene que pasar con la derivada de una función. Su dominio tiene que ser igual o estar incluido en el dominio de la función dada. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de aplicar las reglitas de derivación. Muchas veces van a aplicar combinaciones entre ellas. ¿Eh? Lo importante es practicar para tener la destreza necesaria a la hora de derivar funciones. Recuerden que derivar una función también es una operación. Es una operación, la derivación es una operación. Sigamos adelante. Veamos lo que sería la derivada de una función compuesta. La derivada de una función compuesta también se la llama la regla de la cadena. ¿Sí? También se la llama la famosa regla de la cadena. Y que, fíjense ustedes que vamos a partir con el caso de que si nosotros consideramos que I es una función h de U, donde U es una función X, es una g de X, entonces la función compuesta I igual a h de g de X es lo que estamos viendo acá. O sea, esto es h compuesto con g. ¿Sí? Y esta I es una I de X, es una variable, tiene una variable X, o sea que esta composición está en la variable X. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice la reglita de derivación de una función compuesta dice que la derivada de la función compuesta, es decir, h' de X, va a ser igual a h' de U, fíjate acá, por U' de X. Esto en una notación, la notación que usa Newton. O también podemos expresarla de acuerdo a la notación de Leibniz, podríamos escribir la derivada como dI sobre dx, y que va a ser la derivada de h
respecto de la derivada de u por la derivada de u respecto a la derivada de x. La forma de escribir la 14 y la 15 son exactamente las mismas, ¿sí? No tienen diferencias, son exactamente compatibles entre ellas. Así que escribirla de una u otra forma es exactamente lo mismo. Entonces, la derivada de la función compuesta, ¿cómo se llama también? La regla de la cadena. ¿Es lo que normalmente vamos a usar? Sí, es lo que normalmente vamos a usar. Por ejemplo, fíjense nosotros, si tenemos acá, evaluamos el caso de este ejemplo. Nosotros tenemos esta función. Dice f de x es 1 menos x al cuadrado elevado a la quinta. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Mirá, nuestra u de x va a ser 1 menos x al cuadrado. Eso va a ser nuestra u de x, es decir, lo que está adentro. Y luego vamos a considerar una h de u, que va a ser u a la quinta. Entonces, la función compuesta, fíjate vos, sería h de u. ¿Qué es lo que te dice la regla de la cadena? Te dice que va a ser h' de u por u' de x. Entonces, ¿yo qué necesito? Y yo necesito, por un lado, la derivada de h respecto de u, y por el otro necesito la derivada de u respecto de x. ¿Y qué hago? Y la reemplazo. ¿La reemplazo en dónde? En la expresión que me dice. Acordate lo que me dice. La expresión que lo que dice que la derivada va a ser igual a la h' de u por la u' de x. Entonces, este producto es lo que yo voy a poner acá, 5 u a la cuarta por menos 2x, ¿sí? Entonces, fíjate que acá dice 5 por menos 2x es menos 10x. U a la cuarta, pero ¿quién es u? U es 1 menos x al cuadrado, elevado a la ¿cuánto? A la cuarta. ¿Esta es la derivada? Sí, esta es la derivada. Siempre tiene que quedar expresada en términos de ¿quién? En términos de la variable independiente, que en este caso es x. Y esto es lo que está puesto acá como resultado. Acá lo que se ha puesto como resultado. Pero ¿qué es lo que se hizo? Todo lo que está marcado ahí en violeta. ¿Sí? Fíjense que acá vamos a resolver otro ejemplo que está crudito, crudito, y lo vamos a hacer totalmente nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar en este? Bueno, veamos cómo vamos a resolver esta situación. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar la derivada para funciones compuestas, es decir, la regla de la cadena. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es, fíjense la forma de esta función. ¿Qué tipo de función sería? ¿Qué tipo de función sería esta? ¿Logarítmica? Es una función logarítmica. Dentro de la clasificación, ¿en qué equipo está esta función? Dentro de la clasificación de las funciones, ¿a qué grupo corresponde? Ya han dicho que es logarítmica. O sea, dentro de qué grupo. No. ¿Cuáles son? Está dentro de las trascendentes, ¿sí? Está dentro de las trascendentes. Bueno, lo que vamos a hacer primero nosotros es, fíjense en el argumento que tiene esta función, el logaritmo. Es esto que está acá. Esto es lo más interno que tiene esta función, entonces yo le voy a llamar a eso, le voy a llamar u de x. Y voy a decir que es x al cuadrado más 2x menos 7. ¿Sí? Luego voy a hacer otra variable, voy a usar otra variable que va a ser todo esto, fíjense, todo este paquetito, desde todo el paréntesis, incluido el exponente. Y a esa le voy a llamar una función b respecto de u. ¿Y cuál va a ser su forma? Va a ser una u elevado a la ¿cuánto? A la 3.
Y luego, ahora voy a tomar todo este paquete, todo el logaritmo, todo este paquete. Voy a incluir todos esos colores. ¿Y qué voy a hacer? Y acá voy a tener una función que le voy a llamar una I de B. ¿Y esa I de B qué va a ser? Simplemente va a ser una función que va a ser logaritmo de B. ¿Sí? Entonces, la derivada de la función respecto de X, de acuerdo a lo que es la regla de la cadena, va a ser la derivada de I respecto de B por la derivada de B respecto de U y por la derivada de U respecto de X. ¿Sí? Recuerden que también es indistinto que nosotros hubiéramos expresado a esto, es indistinto que lo hubiéramos expresado, la derivada de F lo hubiéramos puesto como la derivada de I respecto de X. Y acá, esto hubiera sido la derivada de I, a ver, la primera hubiera sido la derivada de I respecto de B, o sea, eso es la amarilla, ¿por quién? La derivada de B respecto de quién? Respecto de U, esta sería ponerle que yo a esta la pinte con el colorcito verde, ¿sí? Esta sería la verde. Y todo esto ¿por quién? Por la derivada de U respecto de quién? Respecto de X. Y ponerle que a esa yo la pinte con con este color violeta. Entonces las dos expresiones son, digamos, representan exactamente lo mismo. Es indistinto que uses una u otra forma, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿qué necesito? Y necesito las derivadas. A ver, acá voy a hacer, ¿cuánto vale la U' respecto de X? Bueno, ¿cuánto vale la derivada, chicos? O sea que tengo la derivada de una suma. ¿Y a qué es igual la derivada de una suma de acuerdo a la reglita de derivación? Es la suma de las derivadas. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. Más la derivada de 2x, 2. 2. ¿Y cuánto vale la derivada de 7? 0. Entonces ya no la escribimos, ¿sí? Luego, fíjense, acá necesitamos la derivada de b respecto de u. Y acá tengo, es u al cubo. ¿Cuánto vale la derivada de u al cubo? ¿Cuál reglita tengo que usar? Fíjense, ¿cuál reglita uso? U al cubo es como que diga x al cubo. ¿Cuál usaría? ¿Cuál reglita? La número, la 5. Y entonces, ¿qué te quedaría? La derivada de u al cubo, ¿cuánto te da? 3 por x al cuadrado más 2x cuadrado. No, sería 3 por u al cuadrado, ¿sí? Porque esta función b es función de u, de nada más, ¿sí? Entonces me da 3u cuadrado. Y ahora necesito la derivada de i respecto de b. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de b? ¿Vale? 1 sobre b. 1 sobre b. Toda esta derivada, ¿dónde la reemplazo? Y bueno, en esta expresión de la f' de x. O sea que acá, ¿qué voy a poner? 1 sobre b multiplicado por 3u cuadrado y multiplicado por 2x más 2. Pero fíjense que mi derivada tiene que estar en función de x. O sea que la variable b y u tienen que desaparecer y quedar en términos de ¿quién? Y tienen que quedar en términos de x. Entonces, a ver, b, ¿a qué es igual b? Y b es igual a u al cubo, ¿o no? Sí. Sí. Por 3u cuadrado voy a dejar por conveniencia nada más, porque fíjense lo que voy a hacer. ¿Puedo simplificar u al cubo con u cuadrado? Sí. Y sí. Entonces, esta se va y se me va este exponente. ¿Sí?
Entonces, fíjense ahora, ¿cómo va a quedar esto? Esto me queda 3 por 2x más 2, y todo esto sobre u. ¿Pero cuánto vale u? X al cuadrado más 2x menos 7. Entonces acá va x al cuadrado más 2x menos 7. ¿Esta es la f' de x? Sí. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Sí, esto es. ¿Sí? Eso es lo que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque estábamos buscando la derivada de esta función. ¿Y qué es lo que hemos aplicado? Hemos aplicado la regla de la cadena, es decir, la derivada de una función compuesta, que es lo normal que nos va a tocar, es lo que comúnmente nos va a tocar. Por ejemplo, hace rato nosotros teníamos, a ver, por ejemplo, por decirte algo, a ver, si yo tengo una g de x que sea 6 veces el seno de x al cuadrado menos 5x, y me solicitan la g' de x, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, a ver, lo voy a sacar esto para no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para encontrar? Y bueno, yo sabía que la derivada del seno era el coseno, pero acá el argumento ya no es tan simple. Ahora ya es una función, digamos, un poquitito más elaborada. Entonces, ¿cómo hacemos acá, chicos? Y bueno, lo que vamos a hacer es aplicamos la regla de la cadena. ¿Quién va a ser nuestra u de x? X cuadrado más 5x. X al cuadrado menos 5x. Y luego yo voy a tener una b de u. ¿Quién va a ser mi b de u? Seno de u. Seno. Seno de u. Entonces, finalmente yo voy a decir, bueno, mi g' de x, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la b' de u por la u' de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está faltando? Y me está faltando estas derivadas. Entonces yo digo, bueno, mira, ¿cuánto vale la u' de x? ¿Cuánto vale, chicos? 2x menos 5. 2x menos 5. Y acá, ¿cuánto vale la b' de u? Coseno de u. Coseno de u. de u. Entonces, estos valores los reemplazamos acá. Y voy a poner coseno de u multiplicado por ¿quién? Por 2x menos 5. ¿Sí? Entonces, siempre, fíjense acá hay que tener un recaudo importante. Acá dice coseno de u multiplicado por este paréntesis. No dice u multiplicado por el paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Eso, mucho cuidado. Para evitar confusiones, yo sugiero que este factor, este que yo voy a pintar en amarillo, que multiplica el coseno de u y no a su argumento que es u, yo sugiero que lo pongan adelante, que diga 2x menos 5 por el coseno de u. ¿Y quién es u? Fíjate, ¿quién es u? U es esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces acá va x al cuadrado menos 5x. ¿Esta es la derivada que estábamos buscando? Sí, esta es la derivada. ¿Sí? Esta es la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, esto va a llegar un momento, ustedes van a entrar en un ritmo y una destreza en donde con simplemente observar la función ya van a hacer la derivada de manera directa. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Fíjense, me estoy refiriendo a lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen esta función. A ver, tienen la misma g de x, esta que estaba acá. Dice seno de x al cuadrado menos 5x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos la g' de x. Fíjense al nivel que tienen que llegar ustedes. Ustedes tienen que llegar a lo siguiente. Ustedes van a poder hacer esto y se los aseguro que sí van a poder. Fíjense, voy a poner la derivada de g va a ser. Fíjate, ahora nosotros nos posicionamos y vemos a la función como si estuviéramos desde lo más externo posible. ¿Qué es lo que veo acá?
G de X es igual a un seno de algo, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. Bien. Entonces, ¿cuánto vale la derivada del seno? Coseno. Vale coseno. Entonces nosotros vamos a poner coseno de X al cuadrado menos 5X. Fíjense que el argumento del seno no es simplemente X, sino que es una expresión más elaborada. Entonces voy a decir por la derivada de ese argumento del seno. ¿Y cuánto vale la derivada de ese argumento? Vale 2x menos 5. 2X menos 5. Y ahí está. Esa es la derivada. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Exacto? Entonces, eso tiene, ustedes van a llegar a un momento que van a tener tanta práctica o destreza que con simple observar la función ya pueden aplicar las técnicas de derivación. A ese nivel tienen que llegar. Cuando lleguen a ese nivel, entonces ustedes ya estarán en condiciones de abordar lo que sigue, que es las aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones de la derivada, que es en realidad para lo que nos estamos entrenando con estas técnicas. Entonces, este es digamos, la referencia donde tienen que llegar. ¿Sí? Recording stopped. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Profe, para hacer el punto entero del logaritmo así con esa técnica de afuera, Este me decís. sí, Sí, lo más externo sería el logaritmo de todo el argumento que tiene, ¿verdad? sí, Derivamos fíjate que eso primero. Y fíjate después, sí. Sí, te escucho, disculpa. Bueno, después seguiría lo que el argumento elevado al exponente. Después derivamos lo que sería el exponente y al final lo que está dentro del argumento. Así es. Fíjense, Recording in ¿qué progress. haríamos nosotros en esta situación? Por ejemplo, en esto que está diciendo el compañero. O sea, Sí, yo le a ver. pensaba así y no me da igual que el Fíjate, resultado. Fíjate, mira, nosotros vamos a hacer esto que vos estabas tratando de elaborar ideas. Mira, yo te voy a mostrar acá abajo. Ahí les muestro a todos. Fíjense, nosotros tenemos esta situación, ¿no es cierto? Mira, para que quede bien limpito, lo voy a escribir de nuevo. Dice, la función es f de x igual al logaritmo de x al cuadrado más 2x menos 7 elevado al cubo. ¿Sí? Y esto lo voy a borrar para que no me aparezca ya todo marcado. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que nos solicitan de esto? Nos solicitan de que hagamos la derivada. Entonces nosotros vamos a hacer la derivada. A ver, acá nos solicitan que hagamos la derivada. Entonces, fíjate. Primero, esta función f de x dice logaritmo de este argumento elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, fíjate, de acuerdo a la propiedad del logaritmo, ¿esto sería el logaritmo de quién? Logaritmo de x cuadrado más 2x. No, sería el logaritmo de una potencia, ¿sí? Acordate, cuando yo tengo logaritmo de a la n, esto, ¿qué dice la propiedad? Baja n la potencia. baja y multiplica al logaritmo de la base, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. ¿Puedo aplicar eso acá? Y sí se puede. Entonces esto sería 3 veces el logaritmo de x al cuadrado más 2x menos 7. Perfecto. Ya digamos como que he acondicionado un poquito la función para que me resulte simple. Ahora fíjate, la derivada de esta función no sería una constante que multiplica a una función. Sí, dejo la constante como está. Entonces la constante queda tal cual.
¿Por quién? Y por la derivada de la otra, por la derivada de la función. Y hay Y si yo la algo, miro, y si yo la miro a lo lejos a esta función, dice logaritmo de x cuadrado más 2x menos 7. ¿Cuánto vale la derivada de un logaritmo natural? Y vale 1 sobre 1, X. 1 bien, sobre el argumento. que en este caso nuestro argumento es x al X cuadrado cuadrado más más 2x 2X menos menos 7. 7. Profe, una pregunta. Sí, Eso ya lo puedo pensar como y resolver como derivada del producto, ¿verdad? todavía no, todavía no. Acá lo que tenemos es lo siguiente. Vos tenés la derivada del logaritmo, dice que es 1 sobre el argumento. Pero como el argumento no es simplemente x, sino que es una función, voy a multiplicar por la derivada del argumento. ¿Y cuánto vale la derivada de ese argumento? Vale 2X más 2. 2x más 2. Y esto que está acá, ¿no es exactamente lo mismo que habíamos encontrado hace rato? Fíjate. ¿Sí? ¿Es exactamente lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Está? Entonces, ese es el nivel a donde nosotros tenemos que llegar. Por eso nosotros estamos viendo todas estas técnicas de derivación. Ya hemos visto en una recopilación de las reglitas de derivación de las funciones elementales, hemos visto recién lo que es la regla de la cadena. En definitiva, siempre vamos a terminar aplicando regla de la cadena porque nuestras funciones no van a ser tan elementales o no siempre van a ser elementales. ¿Entienden? Entonces eso tengamos en cuenta. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, fíjense, nosotros también vamos a tener en cuenta la derivada de la función inversa. Para la derivada de la función inversa, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Cierren, hay un micrófono que está abierto, que se escucha todo lo que hablan. Ciérrenlo, por favor. Fíjense, en la derivada de la función inversa nosotros vamos a considerar una función que sea y igual a f de x y su inversa que sea x igual a g de y, donde g es derivable y además la derivada de g es distinta de 0. Entonces la derivada de f será esta expresión que está marcada acá como 16. ¿Sí? Esta expresión que está marcada como 16. Dice la f' de x va a ser igual a 1 sobre g' de y. ¿Sí? Entonces, acá estamos trabajando con funciones inversas. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos lo siguiente. Fíjense, yo tengo una función que es y igual a f de x. Y esa f de x es una exponencial, e a la x. La función inversa sería, ¿cuál sería? ¿En qué consiste encontrar la función inversa? En despejar x, y a esa x va a ser lo que yo voy a llamar g de y, que en este caso va a ser el logaritmo de y. ¿Hasta ahí vamos? ¿Podría repetir, profe? Sí, fíjense, yo tengo la función y igual e a la x. ¿Cuál es la inversa de esta función? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la inversa? Para encontrar la inversa, entonces yo tengo que despejar x. ¿Qué hago para despejar x? Acá lo que me queda es aplicar logaritmo natural en ambos lados. Entonces, si yo aplico logaritmo natural en ambos lados, me queda logaritmo de e a la x. Pero en el segundo miembro tengo el logaritmo de una potencia. ¿Y cuánto vale eso? Vale, el exponente baja y multiplica el logaritmo de la base. Pero ¿cuánto vale este logaritmo? El logaritmo de e. ¿Cuánto vale? Vale 1. Entonces me queda que x es el logaritmo de y. Y a esto es lo que nosotros le vamos a llamar g de y. ¿Por qué? Porque es una función. G de y es la función inversa ¿de quién? De f de x. ¿Sí? De esta f de x. Acá es f de x igual a y e a la x. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, una vez que vos tenés la g de y, te dice, bueno,
¿Cómo se calcula la f' de x? Se calcula con esta expresión que está acá. Con esta expresión se calcula la f' de x. Bueno, perfecto. ¿Cuánto vale mi derivada? ¿Cuánto vale mi g' de y? ¿Cuánto vale mi g' de y? Bueno, si la g de y vale el logaritmo de y, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? Y vale 1 sobre y, que es lo que se ha puesto acá. ¿Sí? Entonces, si yo opero 1 dividido 1 sobre y, ¿qué me da? Y me da y. ¿Pero quién es y? Es e a la x. O sea que, ¿cuánto vale la derivada de e a la x? Y bueno, vale e a la x, que ya lo teníamos nosotros en una tablita, ¿se acuerdan acá? ¿Cuánto valía la derivada de e a la x? Nosotros lo teníamos, que directamente es e a la x. ¿Sí? Veamos cómo sería un ejemplo más con otro análisis o con un grado de complicación un poquito mayor. Fíjate, yo tengo y es igual arcoseno de x, ¿verdad? ¿Qué me piden? Y me piden la y'. ¿Cuánto vale la y'? Acuérdate que la y' es lo mismo que decir f' de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces eso tengan presente. Bueno, perfecto. ¿Qué arcoseno de x es la función inversa de quién? Y del seno. Del seno de Del x, seno. ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Si yo aplico en esta expresión, si en esta expresión yo aplico seno en ambos lados, voy a encontrar seno de y es igual al seno del arcoseno de x. Y esto que está en el segundo miembro es simplemente x. Entonces, ¿qué voy a decir? La función x, que va a ser mi g de y, es igual a ¿quién? A seno de y. Luego, ¿cómo calculo la derivada? La f' de x, ¿cómo calculo? Y la calculo como 1 sobre la g' de y. ¿Y cuánto vale la g' de y? ¿Cuánto vale la derivada del seno? ¿Vale? Coseno de y. Coseno de y. O sea que yo acá ya estoy en condiciones de poner que esto es 1 sobre coseno de y. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, teniendo en cuenta, a esto le voy a llamar la expresión 1. Teniendo en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta la identidad seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y igual a 1. O sea, voy a tener en cuenta la identidad fundamental de la trigonometría. Fíjense, acá qué digo. Y bueno, mira, coseno cuadrado de y, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos seno cuadrado de y. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, luego coseno. Yo no necesito coseno cuadrado, yo necesito coseno de y. Entonces, coseno de y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de y todo dentro de una raíz. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, en 1, mira lo que vas a tener. Vas a tener que la f' de x va a ser igual a 1 sobre ¿quién? Sobre 1 menos seno cuadrado de y todo esto dentro de la raíz. Fíjate, ¿quién es seno de y? ¿No es x? Sí, profe. X es igual a seno de y. Entonces yo acá, ¿qué es lo que puedo escribir? Y acá yo lo que puedo escribir que esto es 1 sobre 1 menos x al cuadrado raíz. ¿Y esta es la derivada de la función arcoseno de x? Sí, esa es la derivada. ¿Sí? Esa es la derivada. Profe, Sí. y si nosotros dejábamos como 1 sobre el coseno de y estaba mal. Y está mal, ¿sabes por qué? Porque ¿cuál es tu variable independiente?
La variable independiente es X. Entonces vos claro. estás buscando la f' en X. No estás buscando una f' en Y. Vos estás buscando la f' en X. Entonces cualquier otra variable tiene que ser sustituida por su equivalente o equivalencia en X. En este caso, seno de Y es igual a X, que es lo que nosotros hemos visto. ¿Eh? Entonces eso siempre tiene que suceder. Es lo mismo que hacemos acá en la regla de la cadena. Siempre que aplicamos, fíjate vos que nosotros hacemos sustitución de variables y que al aplicar la regla de la cadena, al final siempre volvemos a la variable original, que es ¿quién? Es la variable X, porque nuestra derivada Claro. tiene que quedar expresada en términos de nuestra variable independiente, que nosotros la llamamos X. ¿Sí? Eso tiene que suceder siempre. Bien, profe, gracias. O cómo le estén llamando a la variable, pero normalmente le llamamos la variable X, le llamamos la variable independiente. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos nosotros una forma de cómo encontrar la derivada de las funciones inversas. ¿Sí? Es por eso que nosotros acá con todas estas técnicas llega un momento en el que, bueno, nosotros tenemos tanta derivada que hasta que podemos hacer una gran, pero gran tablita de derivada y con eso hacer todo un compendio. Pero esa no es la cuestión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Bueno, a ver, veamos lo que sería la derivación logarítmica. El método de derivación logarítmica se presenta cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo, como la que tenemos acá, esta f de x, que está expresada como una potenciación, donde tanto la base como el exponente son funciones en x. Es decir, yo tengo una f de x es igual a u de x elevado a la b de x. O sea, este formato de la función f es una exponencial, en donde tanto la base como el exponente que son funciones en x. ¿Y cómo se hace la derivada? ¿Cómo se hace? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Decimos, y va a ser u elevado a la b, donde u es una u de x y b es una b de x, es decir, son funciones en x. Y también es una función en x. ¿Estamos de acuerdo? Todas son funciones en x, pero para simplificar la notación, simplemente ponemos el nombre de las variables. Pero sabemos que todas ellas están en función de quién? En función de x como variable independiente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora fíjense, como hay acá una potenciación, entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo. Por ejemplo, aplicando el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad, yo voy a tener logaritmo de y va a ser igual al logaritmo de u a la b. Y esto me permite, de acuerdo al logaritmo de una potencia, escribir ¿qué cosa? Bajar B. B por el logaritmo de u, ¿verdad? Entonces, a ver, acá ¿qué es lo que tengo? Logaritmo de y. Fíjense lo que tenemos en el último renglón. Logaritmo de y es igual a b por logaritmo de u. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener presente todo esto que está acá, y sobre todo y, que es una función en x, y lo que vamos a tener en presente es lo siguiente. Vamos a derivar este último renglón en ambos lados de la igualdad. Fíjate vos, al derivar logaritmo de y, ¿qué encuentro? Encuentro como 1 sobre y, porque es 1 sobre el argumento, ¿verdad? Y acá vamos a poner por la derivada de y. ¿Por qué aparece un y' acá en esta derivada? Que vos fíjate que cuando haces la derivada del logaritmo natural de x no te aparece un x', ¿verdad? ¿Verdad que no aparece? Bueno, acá ¿por qué sí va a aparecer? Porque y es una función en x,
¿sí? Porque y es función de x. Y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Y todo esto va a ser igual a ¿quién? ¿Qué tengo acá? Acá tengo una función. ¿Y qué tengo acá? Tengo otra función. ¿Qué operación hay entre ellas? Hay un Un producto. producto. O sea que sería la b', o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Y cuánto sería la derivada del logaritmo natural de u? 1 sobre U. U, 1 sobre u. ¿Aparecería acá el u'? Sí, No, ¿Qué dicen, chicos? que no es para la I. es una función también U. Claro, entonces pregunto, ¿aparecería la Sí, u'? sí, por U prima. Por u'. Aparecería la u'. Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Es como la Pasamos I. regla de la cadena, puede ser. ¿Perdón? Es como la regla de la cadena, puede ser. Es posible, es posible. A ver, permítame un segundito. Acá voy a hacer una cosa. Recording Antes de stopped. continuar, quiero pasarle, antes de que se pase el horario, quiero pasarle la La contraseña acá, con el tema del método de derivación logarítmica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, pero ¿qué es lo que nos solicitan a nosotros? Nos solicitan I'. I', ¿a qué va a ser igual? Y bueno, de acuerdo a lo que tenemos ahí, I' va a ser I por quién? Por B', logaritmo de U, más B sobre U por U'. ¿Y eso va a ser el método de derivación logarítmica? Sí, esto va a ser el método. ¿Sí? Nosotros siempre, fíjense chicos, siempre, este, siempre van a, cuando se presenta una situación para trabajar con esto, siempre van a tener que hacer este desarrollo. No se manden directamente con esto que está pintado en amarillo, porque no se lo van a reconocer. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos esta situación. ¿Cómo resolvemos esta situación? Bueno, nosotros tenemos, primero vamos a poner, esta función la vamos a poner como i igual al seno de x elevado a la ¿cuánto? A la 2x. Y hagamos un reconocimiento. ¿Quién sería esto? ¿Quién sería nuestro u de x? Sería seno de x. ¿Quién sería nuestro b de x? Sería 2x. Entonces, nosotros que tenemos, a ver, i es igual a u a la b. Cuando aplicamos logaritmo, ¿qué encontramos? Logaritmo de i es igual a b por el logaritmo de u. Y cuando derivamos, ¿qué encontramos? Que i' sobre i es igual a ¿quién? A b' logaritmo de u más b por ¿quién? Por 1 sobre u por u'. Y acomodando esto, ¿qué te queda? Que i' es i por b', logaritmo de u, más b sobre u por u'. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazar. ¿Me puede Necesito, explicar? No me quedó claro por qué aparece la I' y la U'. porque estas funciones, tanto i, a ver, tanto u como b y como i, son funciones de x. Son funciones de x, es decir, dependen de x. Son variables dependientes. ¿De quién? De una variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? X. ¿Eh? Entonces, por eso aparecen esas U'. ¿Eh? Entonces, U' y B' e I'. Entonces, fíjense, acá, ¿cuál sería la U' de X? La Coseno derivada de, del seno, coseno de. coseno. ¿Cuál sería la B' de X?
2. 2. Eso lo vamos a llevar acá. Fíjate. ¿Quién es I? I es seno de X elevado a la 2X. Bueno, eso va. Entonces eso es seno de X elevado a la ¿cuánto? A la 2X. Acá, ¿qué tengo? B' por logaritmo de U. B' es 2. Y logaritmo de U, ¿quién sería? Seno de X. U es el seno de X. Más B sobre U. ¿Quién es B? Es 2X. Sobre U dice. O sea, tengo acá 2X sobre U. B sobre U. ¿Quién es U? Seno de X, ¿no es cierto? Por U'. ¿Quién es U'? Coseno de X. Y ahí está. ¿Sí? Si querés, podés hacerle algo. Si lo arreglas, ¿cómo quedaría esto? Bueno, si vos lo arreglas, esto quedaría 2 por el seno de X elevado a la 2X. ¿Por cuánto? Por el logaritmo de seno de X. ¿Qué más? Más X. ¿Qué sería coseno de X dividido seno de X? ¿Qué sería? Tangente. No, Cotangente. cotangente. Esta sería la derivada. Esta sería la derivada. ¿Esto es lo que nos estaban pidiendo? Sí, esto es. ¿Por qué quedó 2 por seno de X a 2X al cuadrado? Porque vos fíjate que acá yo le saco factor común. Acá este 2 es un factor común. En ambos sumando, entonces saco como factor común. O sea, multiplica todo. ¿Sí? Ese 2 es este que está acá. Factor común. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces, esto, otra, digamos, metodología para resolver funciones, para encontrar las derivadas de funciones que son del tipo formato exponencial, donde tanto la base como el exponente son funciones en X. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es aplicar el logaritmo para que de esa manera el exponente del segundo miembro baje y luego se hace una derivación de manera de llegar a una expresión como la que tenemos acá, pintada en amarillo, como la que tenemos acá. Y ahí encontramos todo lo necesario como para llegar al resultado que estamos buscando. ¿Sí? Eso Recording sería stopped. el método de derivación logarítmica. Digamos que ya con esto vamos a parar por el día de hoy y hemos visto, digamos, desde función derivada, la notación, las reglitas de derivación, las de funciones elementales, hemos visto también las combinación de la aplicación de las reglitas, la derivación de las funciones compuestas, es decir, la regla de la cadena, hemos visto la derivada de la función inversa y hemos visto el método de derivación logarítmica. Es decir, hemos visto un montón. Todo eso tienen ahora para aplicarlo en el práctico, así que ya voy a hablar con el profe Acosta como para que ustedes